Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra clase sobre la teoría del aprendizaje constructivista. Para Ginger Skin Plus H Consultants LLC, es un placer hacer parte de su proceso de formación. Esperamos que nuestro video formativo sea de su agrado. Para apoyarnos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro material de formación. De nuevo, bienvenidos. La teoría de aprendizaje constructivista es una perspectiva en psicología educativa que enfatiza el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. Esta teoría sostiene que el conocimiento no es algo que se transmite de forma pasiva desde el profesor hacia el estudiante, sino que se construye activamente en la mente del estudiante a través de su experiencia, reflexión y elaboración cognitiva. Según la teoría constructivista, el aprendizaje no se limita a la simple memorización de información, sino que implica una comprensión profunda y significativa de los conceptos y principios que se están estudiando. Esta comprensión se logra a través de la exploración activa y la resolución de problemas, y no simplemente por la repetición o la reproducción mecánica de información. Además, el constructivismo reconoce la importancia del contexto social y cultural en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes no solo construyen su propio conocimiento, sino que lo hacen en relación con su entorno, incluyendo la cultura, la sociedad y los valores de su comunidad. Por lo tanto, el aprendizaje se ve como un proceso social y dinámico que involucra la interacción entre el individuo y su entorno. En la teoría constructivista, el papel del profesor es el de un facilitador del aprendizaje, en lugar de un transmisor de conocimientos. El profesor proporciona el ambiente, las herramientas y las oportunidades para que los estudiantes construyan su propio conocimiento, pero no les impone una sola forma de entender o procesar la información. En lugar de eso, el profesor debe estimular la curiosidad, la exploración y la reflexión de los estudiantes, y guiarlos en su proceso de construcción del conocimiento. En general, la teoría de aprendizaje constructivista sostiene que el conocimiento se construye activamente en la mente del estudiante a través de la experiencia, la reflexión y la elaboración cognitiva. El aprendizaje no es simplemente la memorización de información, sino que implica una comprensión profunda y significativa de los conceptos y principios. El contexto social y cultural es importante en el proceso de aprendizaje, y el papel del profesor es el de facilitador del aprendizaje. Los autores más importantes de la teoría del aprendizaje constructivista. Jean Piaget, 1896 a 1980. Piaget es considerado uno de los padres fundadores del constructivismo. Su trabajo se centró en la comprensión del desarrollo cognitivo en niños. Y cómo los niños construyen su propio conocimiento a través de la experiencia. Piaget propuso una teoría del desarrollo cognitivo en 4 etapas que explican cómo el pensamiento y la comprensión de los niños cambian a medida que crecen. Lev Vygotsky, 1896 a 1934. Vygotsky fue un psicólogo soviético que desarrolló la teoría del aprendizaje sociocultural. Vygotsky creía que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo eran el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno social y cultural. Propuso que el conocimiento es construido a través de la comunicación y la colaboración con otros individuos. Jerome Bruner, 1915 a 2016. Bruner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la teoría del aprendizaje constructivista y la psicología cognitiva. Bruner creía que los seres humanos construyen su propia realidad a través de la interpretación de la información disponible en el mundo. Propuso que los individuos aprenden mejor cuando el aprendizaje está estructurado en torno a la resolución de problemas y la exploración activa. Seymour Papert, 1928 a 2016. Papert fue un matemático y educador sudafricano que fue pionero en la educación basada en la informática. Desarrolló la teoría del constructivismo computacional, que sostiene que el aprendizaje se produce a través de la exploración y el descubrimiento activos en entornos de aprendizaje basados en computadoras. David Ausubel, 1918 a 2008. Ausubel fue un psicólogo estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Propuso que el aprendizaje significativo se produce cuando el nuevo conocimiento se relaciona de manera sustantiva con el conocimiento previo del individuo. Sostuvo que el aprendizaje memorístico sin conexión con la experiencia previa es poco efectivo. John Dewey, 1859 a 1952. Dewey fue un filósofo y educador estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje experiencial.
Creía que el aprendizaje se produce a través de la interacción del individuo con su entorno y que la educación debe estar diseñada para fomentar el aprendizaje activo y la exploración. Es de resaltar que existen otros autores, pero para el ejercicio de aprendizaje de este módulo, consideramos los anteriores autores como los que mayores aportes hicieron al aprendizaje constructivista. Características del aprendizaje constructivista. El conocimiento es subjetivo y situado. El constructivismo reconoce que el conocimiento es subjetivo y que cada individuo construye su propio conocimiento basado en sus experiencias, conocimientos previos y contexto social. Por lo tanto, no existe una única verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones del conocimiento. Además, el conocimiento es situado, lo que significa que está enraizado en el contexto en el que se adquiere. Esto implica que el aprendizaje no es una actividad aislada, sino que está influenciado por factores contextuales como el entorno físico, cultural y social. El aprendizaje es un proceso activo. En el constructivismo, el aprendizaje es visto como un proceso activo en el que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. En lugar de simplemente recibir información, los estudiantes deben interactuar con el contenido y construir su propio conocimiento a través de la exploración y la resolución de problemas. El aprendizaje activo también implica que los estudiantes deben tomar responsabilidad por su propio aprendizaje y ser capaces de autorregularse. El error es un componente natural del aprendizaje. En el constructivismo, el error es visto como una parte natural del proceso de aprendizaje. Los estudiantes deben estar dispuestos a cometer errores y aprender de ellos. El error no es visto como una señal de fracaso, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el conocimiento y mejorar la comprensión. La retroalimentación es esencial para el aprendizaje. En el constructivismo, la retroalimentación es vista como una parte esencial del proceso de aprendizaje. La retroalimentación puede tomar muchas formas, como comentarios del profesor, la retroalimentación de los compañeros o el uso de tecnología para proporcionar retroalimentación inmediata. La retroalimentación ayuda a los estudiantes a comprender sus errores y a mejorar su comprensión del conocimiento. El aprendizaje es un proceso continuo. En el constructivismo, el aprendizaje es visto como un proceso continuo que se extiende más allá del aula y a lo largo de toda la vida. Los estudiantes deben ser capaces de transferir su conocimiento a nuevas situaciones y contextos, lo que implica que deben estar dispuestos a seguir aprendiendo y evolucionando. En términos generales, la teoría del aprendizaje constructivista se basa en la idea de que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción entre el individuo y su entorno. El aprendizaje es un proceso activo, subjetivo y situado que involucra la exploración, la reflexión y la elaboración cognitiva. La retroalimentación y la autorregulación son esenciales para el aprendizaje, y el error se ve como una parte natural del proceso. Finalmente, el aprendizaje es un proceso continuo que se extiende más allá del aula y a lo largo de toda la vida. ¿Cuál es la importancia de la teoría del aprendizaje constructivista en la psicología cognitiva? La teoría del aprendizaje constructivista es de gran importancia en la psicología cognitiva porque proporciona una perspectiva sobre cómo las personas adquieren y procesan la información. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que el aprendiz construye su propio conocimiento a partir de la experiencia y la interacción con el entorno. En contraposición a las teorías conductistas del aprendizaje, que se centran en el condicionamiento y la respuesta a estímulos externos, el constructivismo se enfoca en el papel activo del aprendiz en el proceso de aprendizaje. Los aprendices no son simplemente receptores pasivos de información, sino que utilizan su conocimiento previo, sus habilidades y estrategias cognitivas para construir su propia comprensión de los conceptos y habilidades. En la psicología cognitiva, el constructivismo se ha utilizado para explicar cómo se produce el aprendizaje de conceptos y habilidades, cómo se almacena y recupera la información en la memoria, y cómo se resuelven los problemas y se toman decisiones. Además, esta teoría ha sido aplicada en el diseño de entornos de aprendizaje que fomentan la participación activa del estudiante en el proceso de construcción de conocimiento, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. La teoría del aprendizaje constructivista es importante en la psicología cognitiva porque proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo las personas aprenden y cómo se puede diseñar entornos de aprendizaje efectivos que aprovechen el papel activo del aprendiz en el proceso de construcción de conocimiento. ¿Cuál es la importancia de la teoría del aprendizaje constructivista en la educación actual? La teoría del aprendizaje constructivista es muy importante en la educación actual porque proporciona una base teórica sólida para el diseño de entornos de aprendizaje efectivos y para la promoción de la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
Algunas de las razones por las que esta teoría es relevante en la educación actual son las siguientes. Enfoque en el aprendiz. El constructivismo se centra en el papel activo del aprendiz en el proceso de aprendizaje. Esto significa que el estudiante es visto como un constructor activo de su propio conocimiento y no como un receptor pasivo de información. Este enfoque coloca al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y promueve su compromiso y responsabilidad en la construcción de su propio conocimiento. Aprendizaje significativo. El constructivismo se basa en la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando se relaciona con el conocimiento previo del estudiante. Por lo tanto, el aprendizaje debe ser relevante y significativo para el estudiante. Esto significa que el diseño de entornos de aprendizaje debe tener en cuenta las necesidades y expectativas del estudiante y proporcionar actividades y recursos que sean relevantes y significativos para ellos. Aprendizaje colaborativo. El constructivismo también promueve el aprendizaje colaborativo, en el que los estudiantes trabajan juntos para construir su propio conocimiento. Esta estrategia se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso social y que los estudiantes pueden aprender de los demás a través de la discusión y la colaboración. Flexibilidad. El constructivismo también enfatiza la importancia de la flexibilidad en el proceso de aprendizaje. Esto significa que el diseño de entornos de aprendizaje debe permitir que los estudiantes puedan trabajar a su propio ritmo y adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. La tecnología puede ser una herramienta útil para proporcionar esta flexibilidad en el aprendizaje. La teoría del aprendizaje constructivista es importante en la educación actual porque proporciona un marco teórico útil para el diseño de entornos de aprendizaje efectivos, que promueven la participación activa del estudiante, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y la flexibilidad en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué es importante la teoría del aprendizaje constructivista en la formación de profesores y de psicólogos? La teoría del aprendizaje constructivista es importante en la formación de profesores y psicólogos porque proporciona una comprensión profunda del proceso de aprendizaje y cómo se produce el conocimiento en la mente humana. En el constructivismo, se considera que el conocimiento no se recibe pasivamente desde el exterior, sino que se construye activamente a través de la experiencia y la reflexión. Esta teoría destaca la importancia de la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, lo que implica que el educador o psicólogo no es el único responsable de enseñar, sino que el estudiante también tiene un papel activo en la construcción de su propio conocimiento. Por lo tanto, la teoría constructivista implica un enfoque centrado en el estudiante, donde el rol del educador o psicólogo no es solo el de transmisor de conocimientos, sino también el de facilitador y guía en el proceso de aprendizaje. La aplicación de la teoría del aprendizaje constructivista en la formación de profesores y psicólogos les permite comprender mejor la forma en que los estudiantes aprenden y les ayuda a desarrollar estrategias efectivas para promover un aprendizaje significativo. También les permite diseñar actividades de aprendizaje y materiales didácticos que fomenten la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La teoría del aprendizaje constructivista es importante en la formación de profesores y psicólogos porque proporciona una comprensión profunda del proceso de aprendizaje, y les ayuda a desarrollar estrategias efectivas para promover un aprendizaje significativo y centrado en el estudiante. ¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes que reciben una formación basada en la teoría del aprendizaje constructivista? La teoría del aprendizaje constructivista sugiere que el aprendizaje se produce mejor cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento en lugar de recibirlo simplemente de un profesor. Algunos de los beneficios que los estudiantes pueden obtener al recibir una formación basada en la teoría del aprendizaje constructivista incluyen: aprendizaje significativo. Los estudiantes tienen la oportunidad de conectar el nuevo conocimiento con lo que ya saben, lo que les permite desarrollar una comprensión más profunda y significativa. Desarrollo de habilidades de resolución de problemas. El aprendizaje constructivista enfatiza la resolución de problemas, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas para el éxito en el mundo real. Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Al construir su propio conocimiento, los estudiantes son desafiados a cuestionar y analizar información de manera crítica. Fomento de la creatividad. Los estudiantes son estimulados a pensar fuera de lo común y a generar nuevas ideas a medida que crean su propio conocimiento. Mejora de la motivación. Al tener un papel activo en su propio aprendizaje, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos. Desarrollo de habilidades de colaboración. El aprendizaje constructivista a menudo involucra trabajo en equipo y discusión, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de colaboración efectivas.
En general, la formación basada en la teoría del aprendizaje constructivista puede tener beneficios significativos para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, como se mencionó, pueden ser aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades de resolución de problemas, fomento de la creatividad, mejora de la motivación, desarrollo de habilidades de colaboración, entre otras. ¿Cómo aplica un psicólogo dentro de su actuar profesional la teoría del aprendizaje constructivista? Un psicólogo puede aplicar esta teoría en su práctica profesional de varias maneras, tales como fomentar la participación activa del paciente. En lugar de simplemente impartir información, el psicólogo puede involucrar al paciente en la construcción activa de su propio conocimiento. Esto puede ser a través de actividades prácticas, discusiones y reflexiones que ayuden al paciente a integrar la información de manera significativa. crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. El constructivismo enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Un psicólogo puede crear un ambiente en el que los pacientes trabajen juntos en la construcción de su conocimiento, compartiendo ideas y perspectivas para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Utilizar múltiples fuentes de información. El constructivismo sostiene que el conocimiento es construido a través de la experiencia y la reflexión. Por lo tanto, un psicólogo puede proporcionar múltiples fuentes de información para que el paciente pueda construir su propio conocimiento. Estas fuentes pueden incluir textos, videos, presentaciones, ejemplos prácticos y otras herramientas de aprendizaje. Fomentar la reflexión y la metacognición. El constructivismo pone énfasis en la reflexión y la autoevaluación como herramientas para la construcción de conocimiento. Un psicólogo puede ayudar al paciente a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, identificar fortalezas y debilidades, y desarrollar estrategias para mejorar su capacidad de aprendizaje. Un psicólogo puede aplicar la teoría del aprendizaje constructivista en su práctica profesional al fomentar la participación activa del paciente, crear un ambiente de aprendizaje colaborativo, utilizar múltiples fuentes de información, fomentar la reflexión y la metacognición, entre otros aspectos. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la teoría conductista del aprendizaje y la teoría constructivista del aprendizaje? Existen varias diferencias importantes entre la teoría conductista del aprendizaje y la teoría constructivista del aprendizaje, entre las que destacan las siguientes. Enfoque del aprendizaje. La teoría conductista del aprendizaje se enfoca en el comportamiento observable y la relación entre estímulos y respuestas, mientras que la teoría constructivista del aprendizaje se enfoca en el proceso interno y activo de construcción del conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. Papel del paciente o estudiante. En la teoría conductista, el paciente y el estudiante son vistos como receptores pasivos de información, mientras que, en la teoría constructivista, el paciente y el estudiante son vistos como agentes activos en la construcción de su propio conocimiento. Rol del maestro o del psicólogo. En la teoría conductista, el maestro y el psicólogo es visto como el proveedor de información y el controlador del ambiente de aprendizaje, mientras que en la teoría constructivista, el maestro y el psicólogo actúan como facilitadores que guían al estudiante y al paciente en el proceso de construcción del conocimiento. Métodos de enseñanza o de intervención terapéutica. En la teoría conductista, se utilizan técnicas como el refuerzo y la repetición para condicionar el comportamiento del paciente y del estudiante, mientras que en la teoría constructivista, se utilizan métodos más interactivos, como la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo y la reflexión. Evaluación del aprendizaje o del proceso de construcción del conocimiento. En la teoría conductista, la evaluación se enfoca en la medición de los resultados observables, mientras que, en la teoría constructivista, la evaluación se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento y la capacidad del paciente y el estudiante para reflexionar y autoevaluarse. Mientras que la teoría conductista se enfoca en el comportamiento observable y la relación entre estímulos y respuestas. La teoría constructivista se enfoca en el proceso interno y activo de construcción del conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. El paciente y el estudiante juegan un papel más activo en la teoría constructivista, mientras que el maestro y el psicólogo actúan como facilitadores en lugar de controladores del ambiente de aprendizaje. Los métodos de enseñanza y la evaluación del aprendizaje también son diferentes en ambas teorías. ¿Cuál es el rol del maestro en contextos donde predomina la teoría del aprendizaje constructivista? En contextos donde predomina la teoría del aprendizaje constructivista, el rol del maestro es el de un facilitador del aprendizaje, cuyo objetivo es guiar a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. El maestro se convierte en un mediador, un guía y un colaborador del aprendizaje del estudiante.
Algunas de las funciones principales que el maestro desempeña en contextos constructivistas incluyen: proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. El maestro debe crear un ambiente de aprendizaje que fomente la participación activa del estudiante y que permita el error y el aprendizaje a través de la experiencia. planificar actividades que fomenten la reflexión y la construcción activa del conocimiento. El maestro debe diseñar actividades y tareas que permitan al estudiante construir su propio conocimiento a través de la reflexión y la aplicación práctica. Fomentar la participación activa del estudiante. El maestro debe fomentar la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, alentando la exploración, la curiosidad, el cuestionamiento y la interacción con sus compañeros. Proporcionar retroalimentación y orientación. El maestro debe proporcionar retroalimentación constructiva que ayude al estudiante a identificar fortalezas y debilidades en su proceso de aprendizaje, y orientación que les permita mejorar y avanzar en su comprensión del tema. Fomentar el aprendizaje colaborativo. El maestro debe fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, ya que esto promueve la construcción activa del conocimiento y el intercambio de ideas y perspectivas. En general, el rol del maestro en contextos constructivistas es el de un facilitador del aprendizaje, cuyo objetivo es guiar a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. El maestro proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor, planifica actividades que fomenten la reflexión y la construcción activa del conocimiento, fomenta la participación activa del estudiante, proporciona retroalimentación y orientación, y fomenta el aprendizaje colaborativo. A modo de conclusión. La teoría del aprendizaje constructivista es una corriente fundamental en el campo de la psicología cognitiva y de la educación, y ha sido desarrollada por varios autores a lo largo de la historia. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso activo, en el que el estudiante construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión, en lugar de recibirlo pasivamente. Uno de los principales exponentes del constructivismo fue Jean Piaget, quien argumentó que el aprendizaje se produce cuando el individuo interactúa con su entorno y modifica su propia estructura cognitiva para adaptarse a las nuevas situaciones. Según Piaget, el aprendizaje no es una simple acumulación de información, sino una construcción progresiva del conocimiento, que se produce a través de la asimilación y la acomodación. Otro autor que ha contribuido al desarrollo del constructivismo es Lev Vygotsky, quien destacó la importancia del aprendizaje social en el proceso de construcción del conocimiento. Vygotsky sostuvo que el aprendizaje es un proceso social, que se produce a través de la interacción con otras personas, y que la zona de desarrollo próximo es fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos. Otro autor que ha contribuido al desarrollo del constructivismo es Jérôme Brunner, quien ha desarrollado la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso de construcción de significado a partir de la información disponible en el entorno. Según Brunner, el aprendizaje es más efectivo cuando se presenta en un contexto significativo y se relaciona con el conocimiento previo del estudiante. De esta manera, el aprendizaje se convierte en un proceso activo de exploración y descubrimiento, donde el estudiante es el protagonista. Otro autor relevante en el campo del constructivismo es John Dewey, quien enfatizó la importancia del aprendizaje experimental y la relación entre la experiencia y el conocimiento. Dewey defendió que el aprendizaje debe ser un proceso significativo y útil para el estudiante, y que la educación debe estar basada en la experiencia y la reflexión crítica. Según Dewey, el aprendizaje no se produce aislado de la experiencia, sino que es un proceso de adaptación y cambio que se desarrolla a partir de la experiencia. Por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura también ha sido relevante en el desarrollo del constructivismo. Bandura sostiene que el aprendizaje se produce a través de la observación y la imitación de modelos. En este sentido, el estudiante construye su propio conocimiento a partir de la interacción con su entorno social, lo que incluye tanto a sus pares como a sus profesores. Además, la teoría de la cognición situada de Lave y Wenger ha sido una importante contribución al constructivismo, enfatizando la importancia del contexto y el entorno en el aprendizaje. Según Lave y Wenger, el aprendizaje no se produce aislado de la práctica, sino que es un proceso situado en un contexto específico. De esta manera, el aprendizaje se convierte en una actividad social y cultural, donde el estudiante adquiere conocimientos y habilidades a partir de su interacción con el entorno y los demás actores involucrados. Desde una perspectiva educativa, el constructivismo ha tenido una gran influencia en la concepción del aprendizaje y la enseñanza. Los constructivistas defienden que el aprendizaje debe ser activo y significativo, y que el estudiante debe ser el protagonista del proceso.
En lugar de enseñar a los estudiantes de forma pasiva, el enfoque constructivista promueve que los estudiantes descubran y construyan su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. En este sentido, el constructivismo ha tenido un gran impacto en la educación, fomentando la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el uso de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje colaborativo, son estrategias que están en línea con los principios constructivistas. Además, el constructivismo ha contribuido a la creación de entornos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como la resolución de problemas, la creatividad, la reflexión crítica o el pensamiento divergente. En este sentido, el constructivismo ha sido una herramienta clave para la formación de individuos más autónomos, críticos y capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio. El constructivismo es una teoría fundamental tanto en la psicología cognitiva como en la educación, que ha permitido una concepción más activa y significativa del aprendizaje. Los aportes de Piaget, Vygotsky y otros autores han sido cruciales para la construcción de esta teoría, que ha fomentado la creación de estrategias pedagógicas innovadoras y el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. El constructivismo ha sido, sin duda, una herramienta clave para la formación de individuos más críticos, autónomos y adaptados a un mundo en constante cambio. En términos generales, la teoría del aprendizaje constructivista ha sido desarrollada por varios autores a lo largo de la historia, quienes han destacado la importancia de la experiencia, la interacción social y la reflexión en el proceso de construcción del conocimiento. La teoría ha tenido un gran impacto en la psicología cognitiva y la educación, fomentando la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras y la formación de individuos críticos, autónomos y capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio. La contribución de autores como Piaget, Vygotsky, Brunner, Dewey, Bandura y Lavey y Wenger, entre otros, ha sido fundamental en la construcción de esta teoría, que sigue siendo una herramienta clave para la comprensión y el desarrollo del aprendizaje humano. Esperamos que hayas comprendido la importancia de la teoría del aprendizaje constructivista tanto para la psicología cognitiva como para la educación. De nuestra parte, hemos construido este material de apoyo para fomentar el aprendizaje de múltiples teorías, estilos y maneras de comprender el aprendizaje. El material presentado ha sido compilado por los investigadores senior Dani Esteban Gallego Quiseno y Lina María Gallego Ramírez, fundadores de la Escuela Pomponazzi, del Grupo de Investigación TI, Educación Empresa Estado y Gender STEAM Plus H Consultants LLC. Lina María es psicóloga magíster en psicopedagogía, investigadora, conferencista, docente universitaria, y autora de varios libros y artículos de investigación. Dani Esteban es licenciado en Matemáticas y Física, máster en Investigación en Ciencias Experimentales, magíster en Educación, máster en Administración de Negocios, investigador, conferencista, docente y autor de varios artículos y libros. Somos Gender STEAM Plus H Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación, Empresa, Estado. Síguenos en nuestras redes sociales. Aprende cada día.